Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar partes del mismo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a este programa. En primer lugar, la corresponsal de Radio Programas del Perú, María Luisa Rosell. Bienvenida, como siempre, a este programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España. Bienvenida también. Gracias. José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido a esta mesa. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa, bienvenida también. Gracias. El primer asunto, o asunto único de este programa, tiene que ver con la gestión de Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, con el año 2015 para Obama. Hay quienes dicen en todas partes del mundo que todos los ciudadanos del planeta deberían, cuando haya elecciones en Estados Unidos, votar por quién va a ser el presidente, porque finalmente termina afectándonos a todos. En este caso les voy a pedir la opinión de ustedes, porque todo lo que hace el señor Obama nos afecta también a todos. Y quiero empezar hablando en lo que tiene que ver con política internacional. En el año 2015, ¿cuál fue el mayor logro de Obama en política exterior? Fue el restablecimiento el 20 de julio de las relaciones con Cuba, fueron los avances en las conversaciones con Irán para evitar que ese país continúe enriqueciendo uranio y consiga armas nucleares, fue la gestión que tuvo con la Alianza Transpacífico, esta alianza gigantesca de libre comercio a ambos lados del mar, fue el liderazgo que él mismo llamó con respecto al éxito de la cumbre de cambio climático en París recientemente. ¿Cuál de todas fue? Yo diría, resaltaría Cuba e Irán. Cuba por lo que significa para los estadounidenses y para los cubanos, y para Estados Unidos, la posibilidad de que los dos países puedan acercarse por primera vez después de 50 años, la posibilidad de que el presidente pueda abrir la puerta al comercio eventualmente en algún momento, a pesar de que hay restricciones todavía, la posibilidad de que la gente pueda viajar hacia ambos países, de Estados Unidos a Cuba y de Cuba a Estados Unidos, y también la posibilidad política que se abre. Los cubanoamericanos en el sur de la Florida son cada vez mucho más distantes al régimen y mucho más progresistas y mucho más cercanos al Partido Demócrata que lo que eran sus padres o sus abuelos cuando llegaron a los Estados Unidos. El cálculo que hizo Estados Unidos de abrir estas negociaciones ha sido un cálculo político muy bien manejado por el presidente Obama. No vamos a ver probablemente el restablecimiento completo, es decir, la posibilidad de que se levanten las restricciones que todavía prevalecen para que los ciudadanos estadounidenses viajen como turistas a la isla. Sin embargo, es un gran avance para las relaciones diplomáticas de ambos países. ¿Y el embargo, cree usted que habrá forma de que el Congreso en Estados Unidos, el Senado y la Cámara, que tienen mayoría de la oposición republicana, le hagan caso a la Casa Blanca y levanten el embargo? ¿O lo ve difícil hacia el futuro? Yo creo que es difícil, por lo menos en el 2016. En el 2016 va a ser difícil porque es un año electoral y porque hay mucha reticencia dentro del Partido Republicano y especialmente en la Cámara Baja. ¿Cuál ha sido, en su opinión, Dori Toribio, el mayor éxito de Obama en política exterior en el 2015? Yo creo que 2015 se ha definido para Obama como el año en el que, para mí, ha hecho lo que ha querido, lo que realmente ha querido, porque ya le da igual todo. El año arrancó en política exterior y en política nacional, pero creo que sobre todo en política exterior. El año arrancó con su discurso del Estado de la Unión en enero de 2015, que lo dijo claramente: ya no me quedan más elecciones, he ganado 2, ahora soy libre y no quiero ser un pato cojo, voy a hacer todo lo que me queda por hacer, que nadie piense que voy a ser uno de esos presidentes que los 2 últimos años o el último año y medio desconecta mentalmente y no hace nada. Y eso es lo que nos ha demostrado, para mí sobre todo lo ha demostrado en política exterior, porque si nos fijamos, si comparamos cómo estamos ahora a final de año 2015, a cómo estábamos o cómo era Estados Unidos a final de 2014, son 2 países diferentes, y sobre todo por cómo se ha definido la agenda de política exterior. Irán es un logro importante, pero para mí quizás sea más el de Cuba porque todavía no ha terminado, está en progresión. 2016 va a ser muy importante, como decía María Luisa, tendremos el viaje del presidente a Cuba en 2016, y yo quizás sí soy algo más optimista, y he cambiado de opinión en los últimos días. Con el Congreso, antes veía absolutamente imposible que el Congreso de Estados Unidos levante el embargo a Cuba, pero de repente, no sé por qué, en las últimas semanas las declaraciones de los congresistas y de los senadores han dejado de ser tan duras, parece que dejan cierta puerta abierta. Ya no es una oposición en bloque como podríamos considerar antes del Partido Republicano, sino que ahora son más nombres y apellidos, ¿no? Como el senador Menéndez, que además es demócrata, que parece que tiene una oposición por su propia tradición familiar, su propio origen, tiene cierta aversión a toda esta apertura con Cuba, y desde su posición de poder en el Comité de Exteriores puede hacerlo. Candidatos políticos presidenciales hacia 2016 republicanos con nombres y apellidos como Ted Cruz o Marco Rubio, que también, porque son de origen cubano-estadounidense, también se muestran con esta visceralidad
al rechazo a la apertura con Cuba. Jeb Bush, que también porque es muy difícil, habiendo sido gobernador de Florida, que de repente cambie de opinión ahora, después de tantos años. Es decir, creo que la oposición ahora mismo al levantamiento del embargo en Estados Unidos es más personal, de políticos con nombres y apellidos que además tienen argumentos emocionales, personales, familiares, sí, que ya una cuestión de bloque del propio Congreso de Estados Unidos. De ahí que yo creo que quizá vayamos a tener una sorpresa. Y yo apuntaría algo más, que queda ahí a caballo entre la política nacional y la internacional en Estados Unidos. Creo que Obama sí va a intentar, y posiblemente vaya a conseguir, no sé todavía cómo, el cierre de Guantánamo. Sí, dice la fiscal general de Estados Unidos que ya tiene el proyecto ultimado y que además va a intentar no hacerlo a través del Congreso. La pregunta es cómo, si va a ser por orden ejecutiva, qué fuerza puede tener. Sí. Pero creo que Obama está empeñado en cumplir toda su agenda antes de irse y que posiblemente Guantánamo sea la siguiente sorpresa. López Zamorano, el mayor éxito del señor Obama en el año 2015 en materia de política exterior. Yo llamaría el mayor avance. Y ahorita detallo por qué no creo que sea todavía un éxito el caso de Cuba, porque dependió, sí, definitivamente de una voluntad personal del presidente. Los otros tres temas que menciona sumamente importantes, las negociaciones con Irán, el tema del cambio climático y la Alianza Transpacífica, de alguna manera involucran un componente multilateral. No hubieran sido posibles hacerse sin Estados Unidos, pero probablemente Estados Unidos fue un motor principal, pero no necesariamente Obama en lo personal. En el caso de Cuba creo que sí, es un cambio paradigmático, no solo por esta doctrina nueva de Estados Unidos de dialogar con los enemigos, ¿no?, sino sobre todo de un particular país que tenía esta hostilidad, ¿no?, creciente, donde hay temas importantes, donde hay una población importante de cubanoamericanos en los Estados Unidos y donde Cuba había sido utilizado por muchas décadas como un rehén de la política electoral de los Estados Unidos. Obama disolvió esto, va en sincronía con el cambio generacional que estamos viendo también en el exilio cubano. Esta gruesa capa de anticastrista que me tocó vivir en los 90s al principio, que viví en Miami, ¿verdad?, está desapareciendo poco a poco, unos por el efecto natural de la evolución de la vida y otros porque realmente están matizando sus posiciones. Vemos a un exilio cubano mucho más distinto, ¿no?, heterodoxo que el que existía hace apenas 2 décadas, y en eso se le puede dar un gran avance al tema. ¿Por qué digo que no necesariamente es un éxito como en los otros? Porque uno de los grandes elementos del año para Obama es esta dicotomía que existe entre la maravillosa manera en la que concibe las políticas y cambios paradigmáticos y después la manera no tan eficiente en que se ejecuta, ¿no? Vimos muchas promesas, mencionó Dori el caso de Guantánamo, hemos visto otras promesas en otras áreas de la diplomacia donde la concepción y el análisis es impresionante y a la hora de que lo llevas a la realidad es distinto. Por ejemplo, en el caso de Irán, la problemática que va a tener realmente es cómo hacer la matemática posible para que sea un acuerdo real en el Congreso y además para que perdure la prueba de fuego, que es un cambio de una administración, ¿no?, como la de eso. Por eso puede ser un legado en términos de modelo, pero no necesariamente un legado en términos de una concretización. Y es lo mismo caso con el cambio climático. Vemos que hay muchas reticencias en el Congreso a la aprobación de los acuerdos tal como los planteó Obama. El Ejecutivo tiene límites, ¿no? Podemos hablar de eso más adelante precisamente en el tema doméstico, y ahí puede venir también un elemento que matice, ¿no?, de qué manera ese legado va a ser perdurable. Y obviamente en el caso de la Alianza Transpacífico también, a pesar de que los republicanos históricamente han sido inclinados al libre comercio, ya nos dimos cuenta que nuevamente la dinámica política electoral dentro del legislativo está haciendo muy complicado ese proceso. Entonces yo me atrevería a hablar en este momento de avance significativo sin duda alguna, pero para poderlo caracterizar ya como un éxito contundente y duradero, yo creo que todavía la moneda está en el aire. Entre otras cosas, Obama piensa reconocer el próximo 4 de febrero en la Casa Blanca lo que él llama el mayor éxito en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, que ha sido el Plan Colombia. Hace 15 años se puso en marcha ese plan por el cual el gobierno de Estados Unidos le ha ido aprobando a Colombia, por supuesto, con el voto del Senado y la Cámara de Representantes, una serie de recursos económicos que han llegado a estar en $800 millones al año, ahora están en bastante menos, y ese dinero Colombia lo ha utilizado para fortalecer el ejército. Y Obama ha decidido citar a la Casa Blanca al presidente colombiano Juan Manuel Santos, al expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien fue quien diseñó el Plan Colombia, junto con Bill Clinton, que también está citado, el presidente de los Estados Unidos. Ellos dos se inventaron el Plan Colombia y también han decidido extender la invitación, los miembros de la Casa Blanca y el presidente Barack Obama, a Álvaro Uribe, expresidente colombiano que sucedió a Pastrana, y a George W. Bush, expresidente republicano que sucedió a Bill Clinton y que es el antecesor inmediato de Obama. ¿Usted coincide, volviendo a la pregunta inicial, de que Cuba es el éxito mayor del señor Obama en el año 2015 en política internacional?
Desde el punto de vista táctico, sí. Yo creo, sin embargo, que la contribución más grande de Obama en el 2014 a la política exterior ha sido cimentar lo que sugería Pepe, que es la doctrina Obama. Él ha creado para los Estados Unidos el principio de un nuevo papel internacional, un papel dominado por la construcción del diálogo, por el trabajo multilateral, por el pragmatismo diplomático que implica también dialogar con los enemigos. Le ha creado un papel nuevo a Estados Unidos, el otro papel, el de Estados Unidos con sus tropas, llegando a forzar democracias o a derrumbar líderes, estaba quedándose viejo, estaba resultando costoso y estaba generando muy pocos resultados. Entonces, esta nueva forma de hacer diplomacia además le ha generado al Partido Demócrata, que no se ha caracterizado históricamente por ser fuerte en política exterior, una especie de bandera que apenas se está construyendo, repito, tiene muchísimos tropiezos y puede quizás no pasar a la historia, pero indiscutiblemente ha habido un cambio en los años de Obama y especialmente en este último donde ha hablado con más libertad, y es que ha sido consistente con sus promesas de campaña de establecer un nuevo papel para Estados Unidos. Solo para completar, ¿no? La otra cara de la moneda justamente de la doctrina Obama es que al dejar ese vacío de poder, al conducir el automóvil desde el asiento de atrás, genera, según sus críticos, lo que se percibe, por ejemplo, como el incremento del yihadismo. ¿Dónde estaba el Estado Islámico, ¿no?, antes de Obama y dónde está en este momento? Entonces, la doctrina, por eso decía que lo podemos discutir más adelante, esa doctrina tiene la otra cara también. No, más adelante es ya, porque quería preguntarles precisamente por cuál ha sido el mayor fracaso de Obama en política exterior y quería empezar con Dori. ¿Cuál es? Que no fue capaz de prever lo que iba a pasar con el Estado Islámico, que falló a la hora de abordar la crisis en Siria, porque él, a Bashar el-Assad, el dictador de Siria, le puso lo que llamó unas rayas rojas y dijo que si utilizaba armas químicas entonces Estados Unidos actuaría. Eso se comprobó hasta cierto punto la utilización de armas químicas. Obama no hizo prácticamente nada. Ahí sigue Bashar el-Assad, en Siria está el Estado Islámico, no se sabe cuál de los males es el menor, posiblemente el señor Bashar el-Assad. Fue un fracaso el manejo de las relaciones con Rusia. El señor Vladimir Putin invadió Ucrania, la península de Crimea se independizó, se anexó a Rusia. Es fracaso el máximo para el señor Obama las relaciones con el conflicto del árabe-israelí, porque tiene una pésima relación con Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. ¿Cuál es el mayor fracaso de Obama en política exterior? Yo sí creo que es el ascenso del Estado Islámico, tener que volver a Irak y a Siria, y en concreto creo que el origen de toda esta situación sí sería Siria. Recordamos como en 2011, 2012, todos aquellos titubeos del presidente Obama que tuvieron en vilo al mundo, que no quería intervenir y que finalmente accedió, pero con aquella frase famosa que es cuando se acuña la doctrina Obama de ya no somos el policía del mundo, ya no tenemos dinero, no nos podemos permitir ser el policía del mundo y vamos a liderar desde atrás. Para mí from behind, ¿no? En inglés muy elegantemente. Sí. Es muy elegante, pues esa es una frase que pone los pelos de punta a muchos estadounidenses, sobre todo lo que se llama la América profunda, y sería la doble cara, como decían Muni y Pepe, de esta doctrina Obama. No es que yo esté de acuerdo, es que de verdad creo que es así. Creo que ese origen, para muchos estadounidenses, ver que tienen un presidente que no es el del puño sobre la mesa, como otros presidentes, como Bush, que no interviene en países, que le cuesta tanto decidir una intervención, que insiste en la multilateralidad y ponerse de acuerdo con la comunidad internacional y pasar antes por Naciones Unidas. Claro, a la hora de ver que esto ha provocado un error como el de Siria, porque creo que ya tenemos claro que es un error, esto ha originado mucho descontento de una parte, sobre todo la parte más conservadora de la población, y para mí este sería el origen de Donald Trump. Yo no creo que Donald Trump sea una causa, sino que es un síntoma. Él está recogiendo todo ese malestar de muchos ciudadanos que creen que por un lado están cansados de todo el sistema político, de esta pugna interminable entre republicanos y demócratas, pero por otro lado son todos estos estadounidenses que perciben a Obama no como dialogante, no como más democrático, no como el de la nueva doctrina, sino como alguien débil que ha rebajado el liderazgo de Estados Unidos en el mundo, que se pliega ante los deseos de Putin, o que no es demasiado duro frente a China con todo el tema de los ataques cibernéticos, sí, por ejemplo. En cualquier caso, yo no creo que a veces somos muy duros con el presidente Obama, porque esto no es solo responsabilidad suya. La anexión de Crimea, que efectivamente para mí posiblemente haya sido uno de los grandes destrozos en política exterior de toda la comunidad internacional el año pasado, es porque esto no es solo responsabilidad de Estados Unidos. Él insistía que esto en primer lugar es responsabilidad de Europa, que al fin y al cabo es ahí donde está la frontera. Estuvo blanda. María Luisa Rosell. Yo coincido que hasta el propio presidente Obama puede tener un mea culpa y reconocer que no logró restringir el avance de ISIS, del Estado Islámico.
pero también cuáles eran las alternativas que tenía Obama. ¿Qué podía hacer Obama concretamente? ¿Mandar más tropas? ¿Mandar soldados? ¿Bombardear Siria? ¿Bombardear Siria? ¿Pero en dónde? Porque el Estado Islámico está en todas partes. ¿Cómo distingues? Que es uno de los grandes dilemas dentro del Partido Republicano. Y cuando se les pregunta a los republicanos cuáles son las alternativas que ustedes presentan frente a esta política de Obama de dirigir el barco desde el segundo asiento o desde la parte de atrás, es que tú no puedes iniciar una guerra en otro país teniendo en cuenta que todavía tienes otras guerras pendientes. Irak es un desastre precisamente que Obama heredó. Obama ha recibido un país en el 2008 que estaba en ruinas. Y entonces criticarle o achacarle a él el avance del Estado Islámico o el avance del yihadismo es un poco injusto, porque él ha podido hacer lo que ha podido hacer teniendo las manos maniatadas y con muchas restricciones. Creo, sin embargo, que pudo haber hecho más. Creo que él puede reconocer que eso ha sido una gran falla, pero tampoco creo que tenía muchos elementos a la mano para poder restringir el avance del Estado Islámico. Bonillas. Yo creo que Estados Unidos históricamente se ha sobreestimado desde el punto de vista del papel que puede jugar en la comunidad internacional. Sin embargo, pienso que quizás Obama ha subestimado el papel que puede jugar él estratégicamente en la resolución de unos conflictos puntuales. Él empezó y terminó el año condenando ataques terroristas en París. Empezó con lo de Charlie Hebdo y termina el año con los ataques recientes que acaban de suceder. Y de todas maneras, no se ve un progreso en ese sentido, se ve un extremismo islámico que está salido de las manos, que se convierte en una amenaza diaria y cotidiana, donde a diario se cierran colegios, se crean unos sustos y unos pánicos terribles. Y es posible que si él hubiera tenido un poco más de fe en el músculo de Estados Unidos, no tanta como sus antecesores, habría podido mitigar por lo menos la sensación de miedo e inseguridad. López Zamora. Sí, yo creo que la respuesta a la pregunta es muy sencilla, me parece, ¿no? Cuando Ronald Reagan acuñó esta frase, ¿no? Para preguntar a los electores si valía la pena que los reeligieran, les dijo, ¿Are you better off or are you worse off? ¿Estás peor o estás mejor? En este caso la pregunta sería, ¿se sienten más seguros o se sienten más inseguros? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Y efectivamente entiendo a María Luisa y el planteamiento de que no le puedes achacar todo a Obama, quizás es un prejuicio, ¿no? Típico de quienes todavía perciben a la presidencia de Estados Unidos como un ser omnipotente y todopoderoso, y eso es un error en el nuevo mundo multipolar. Pero también es cierto que para muchas personas es inexplicable cómo, teniendo este aparato de inteligencia abrumador, orwelliano diría yo, a nivel global, ¿no? Con este costo tan grande en términos de vidas humanas, de dinero que representa para Estados Unidos, el no percibir el problema de la amenaza, ¿no? No digo que necesariamente tenga las posibilidades de destruirlo, y no puedes confrontar un problema hasta que reconoces que existe como tal, y el Estado Islámico se convirtió en un problema cuando ya era un problema que era difícilmente extirpable, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí hay una responsabilidad histórica, ¿no? De Estados Unidos, no necesariamente el presidente como tal en lo personal, quizá tomó decisiones estratégicas erróneas o tácticas que fue dejarlo crecer para ver si había alguna manera que se pudiera socavar de otra manera. Es entendible también que él crea que muchas veces la intervención directa de Estados Unidos complica el problema y no necesariamente lo resuelve, y en ese sentido se comprendería que haya asumido esta actitud de wait and see, de esperar y ver a ver qué pasa, pero evidentemente cuando llega a la conclusión final, el paciente está moribundo. La realidad objetiva es que el Estado Islámico es, por propia definición de los militares de Estados Unidos, imparable. Quizá demore una generación en tomar eso. La gran pregunta que siempre se va a hacer en el mundo es, ¿se hubiera podido evitar este crecimiento exponencial? Evidentemente esa es una de las grandes preguntas que se van a hacer los historiadores. Y los republicanos tienen dos argumentos, no digo que esté de acuerdo, pero cuando nos hacemos estas preguntas aquí utilizan siempre dos argumentos. Uno es cuando la cúpula del Pentágono recomendaba al presidente Obama no retirar las tropas de Irak tan rápido. Lo que ocurre es que era su gran promesa electoral. Él quería dar por finalizada la década de guerra en Irak, y según muchos expertos, o según los republicanos, o en aquel momento, según recordemos, filtraba la cúpula del Pentágono, que estaba muy a disgusto, lo hizo demasiado rápido. No era el momento, había que haberlo hecho todavía más gradualmente y quizá haberse extendido en el tiempo algo más, porque ahí fue uno de los gérmenes del ascenso del Estado Islámico. Según los republicanos, están empleando ahora en la campaña electoral mucho. También fue aquel momento que, recordemos, fueron muchos meses en los que el presidente Obama dibujó la línea roja en Siria y dijo, si se usan armas químicas, entonces esto cambiará. Hasta aquí es donde llegaremos. Sí. Sabemos que Al-Assad utilizó armas químicas una y otra vez después de trazar esa línea roja, y el presidente Obama no hizo nada, a la espera de que también, cierto es, tampoco se estaba decidiendo Gran Bretaña, ni se había decidido Alemania, ni se había decidido Francia. Toda Europa estaba un poco mirando a Obama y Obama estaba mirando a Europa, nadie hacía nada, pero ese tiempo posiblemente
en el que Estados Unidos sí podía haber empezado antes a ayudar a la oposición, por ejemplo, con los bombardeos. Ese tiempo, que fue casi un año, quizás sí fue fundamental, pero es cierto, como dice María Luisa, que la receta no la tiene nadie. Esto es muy fácil decirlo ahora. Bueno, sí, haber empezado a bombardear antes o haber ayudado a la oposición, pero uno, no sabemos exactamente quién es la oposición en Siria. Sí. Realmente Estados Unidos ni a día de hoy sabe a quién está armando. Y dos, bombardear sí, pero ¿a quién? Entonces las recetas ahora post son muy fáciles, en aquel momento no son difíciles, pero a estas dos causas apuntan los republicanos que quizá podían haber al menos minimizado el nacimiento o el crecimiento y la expansión del Estado Islámico. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Obama tiene grandes logros y también fracasos en lo que es política nacional. El desempleo está alrededor del 5%, que es una cifra muy, muy baja en términos generales. Pero fue el primer presidente afroamericano que llegó a la Casa Blanca. Le queda poco más de un año en el poder. Él tiene que entregarlo el 20 de enero de 2017. Como decía, las elecciones son el 8 de noviembre de 2016. Y aquí la pregunta, y cada uno tiene un minuto, es: ¿va a pasar Obama a la historia por algo más que por ser el primer presidente afroamericano que llega a la Casa Blanca? Va a pasar principalmente por ser el primer presidente afroamericano que llega a la Casa Blanca, pero más allá de eso, creo que él hizo unas promesas grandiosas, aprendió sobre la marcha, cumplió algunas de ellas y le cambió la filosofía de Estados Unidos de cómo se percibe a sí mismo. López Zamora. Sí, yo creo que sí va a pasar la historia, no solo por ser afroamericano. Me parece que el mayor logro y más duradero de su presidencia es la reforma de la ley de salud. Va a ser un cambio paradigmático para los estadounidenses, como lo fue en su momento el Seguro Social, o el Medicare, o el Medicaid. Son ese tipo de políticas que a lo mejor no lucen mucho cuando se toman, ¿no? Mucha gente ve con distancia crítica esas decisiones, pero a la larga, cuando ves el impacto que tiene en la vida de millones de personas en la realidad y en el día a día de la atención, de la salud mental, de los niños, de la alimentación, de la nutrición, es algo duradero. Me parece que más allá que cualquier otro de sus logros, incluso en política exterior, incluso el hecho de que rescató al buey de la barranca, recogió un país virtualmente destruido económicamente por la recesión del 2009, el logro más perdurable será, en mi opinión personal, como política social, la reforma de la ley de salud. ¿A cuántos millones de personas benefició esa ley? Bueno, ahora están más de 10 millones de personas que se han beneficiado. Muchas más que no tenían seguro médico están recibiendo algún tipo de beneficio adicional. Estamos hablando de casi 8 millones de hispanos, que teníamos la tercera parte de la población sin acceso médico. Realmente es un logro significativo. No creo que todavía entendamos bien el alcance, porque las cifras todavía están manejándose, pero definitivamente es un cambio sustancial en materia de política social. En un país de 315 millones de habitantes, 320 millones. Dorito Toribio, ¿pasará la historia a Obama, sí o no? Sí, y creo que la historia va a ser más justa y más benévola con Obama que somos nosotros, porque al fin y al cabo, cuando Obama se vaya en 2016-17, este país va a ser muy diferente al que él llegó. Es un país que tiene diálogo con Cuba y con Irán, un país en el que se ha dado luz verde al matrimonio homosexual, un país que tiene una reforma sanitaria y veremos qué ocurre con la migratoria, un país que quizá consiga cerrar Guantánamo y que haya cerrado en principio el primer capítulo de las guerras de Irak y de Afganistán, un país que quizás promulgue una primera orden ejecutiva para controlar las armas, que se dice que Obama podría hacerlo incluso antes de que termine este 2015, un país que ha reconocido por primera vez en la historia su responsabilidad en la creación o en el aumento del cambio climático. El presidente Obama ha sido además el presidente de pequeños gestos, como el primer presidente en visitar una prisión en este país. Es decir, tiene muchos pequeños hitos que quizá, como teníamos las expectativas tan altas con el presidente, que parecía que tenía que salvar al mundo, parece que le pasamos muy cara la factura de todo lo que no ha hecho. Pero en realidad es un presidente que, además de ser el primer presidente negro, ha hecho muchísimas cosas y creo que va a dejar un país muy diferente al que él encontró cuando llegó a la Casa Blanca. María Luisa Rosa. Le reconozco todos los méritos que mis colegas han mencionado y creo que Barack Obama va a pasar definitivamente a la historia, pero creo que queda una gran tarea pendiente, además de la reforma migratoria, que es la tarea con los afroamericanos. Estamos viendo en los últimos meses y semanas del 2015 y todavía lo vamos a seguir viendo en el 2016, que la brutalidad en contra de los afroamericanos por parte de la policía y la discriminación sistemática que existe de clase es muy fuerte contra los afroamericanos. Y yo creo que ese va a ser uno de los roles que va a jugar Obama cuando deje la presidencia. Probablemente no se pudo dedicar de lleno a eso porque era el presidente de todos los estadounidenses, no solo de los afroamericanos.
y siendo el primer presidente afroamericano hubiera querido hacer más probablemente por los afroamericanos, así que es una tarea que ha quedado pendiente y que probablemente veremos a un Barack Obama que pase a la historia incluso más cuando se dedique más a ese tema, a luchar más por las minorías de los afroamericanos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias María Luisa Rosell, Dori Toribio, José López Zamorano y Muri Jensen, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa.